Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Aquí encontrarás lecturas de las Sagradas Escrituras para que puedas escucharlas, meditarlas y llevarlas contigo a lo largo del día. Hoy te traemos los primeros 2 capítulos de la Carta de Santiago, una de las cartas más directas, prácticas, incluso de las más incómodas de todo el Nuevo Testamento. Santiago no habla de teología abstracta, habla del lunes por la mañana, de cómo te comportas cuando llega la prueba, de cómo tratas al pobre que entra por la puerta de tu iglesia, de si lo que dices creer se nota en lo que haces. Prepárate para una carta que no deje escapatoria y que al mismo tiempo está llena de gracia. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras del primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos Santiago capítulos 1 y 2, escritos por Jacobo, hermano del Señor, a las 12 tribus esparcidas por el mundo. En el capítulo 1, Santiago nos habla de las pruebas, la sabiduría, la tentación y la diferencia entre oír la palabra y hacerla. En el capítulo 2, enfrenta de frente la acepción de personas, el trato al pobre y la pregunta que más incomoda: ¿de qué sirve una fe que no tiene obras? Escúchalo como una conversación directa, porque eso es exactamente lo que es. Santiago capítulo 1. Las pruebas, la sabiduría, la tentación y la palabra que transforma. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeréis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándenla a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, por él se pasará como la flor de la hierba, porque salido el sol con ardor, la hierba se secó, y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra,
Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo, y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago capítulo 2. La acepción de personas, la ley real y la fe que se muestra con obras. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta para las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago es la carta que no te deja quedarte cómodo, no porque sea cruel, sino porque es honesta, porque sabe que es muy fácil construir una fe que vive solo en la cabeza, que conoce todos los versículos correctos, que sabe todas las respuestas teológicas y que sin embargo no ha visitado a nadie en su tribulación, no ha dado su capa al que tiene frío y trata mejor al que tiene anillo de oro que al que llega con ropa vieja. Y entonces llega la imagen del espejo, el hombre que se mira, ve lo que necesita corregir y se va y se olvida, sin cambiar nada. Santiago no está atacando la fe, está diciendo que la fe verdadera produce algo, que la fe de Abraham no fue solo una creencia,
Fue una obediencia que lo llevó al altar con su hijo. Que la fe de Rahab no fue solo una convicción, fue una acción que arriesgó su vida por los mensajeros de Dios. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Pero hay algo que Santiago dice en el capítulo 1 que suaviza todo lo demás, que si te falta sabiduría para saber cómo vivir esta fe, solo tienes que pedírsela a Dios, que da a todos abundantemente y no se hiere, sin reproche, sin condiciones, abundantemente. Hoy la pregunta de Santiago es sencilla y directa. ¿Qué hace tu fe cuando nadie te está mirando? Gracias por acompañarnos en esta lectura. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.